Bien, continuaremos entonces con nuestras clases de no lineal. Entonces, algunos comentarios de lo que estuvimos viendo la última clase. Entonces, esperemos que aparezca la tablet y ya comenzaremos. Muy bien, ahí está. Entonces, el último tiempo hemos estado hablando de la bifurcación de Pitchford. Les hablé que esta bifurcación muy interesante, que fue motivada seguramente y conocida desde la antigüedad en el sentido de la estabilidad de los barcos. Por otro lado, también hablamos que en 1644, gracias a los trabajos de Euler y elástica, este problema vuelve a ser importante cuando estudiamos el pandeo de una placa empotrada. Como ven acá, aquí tengo una placa empotrada, entonces cuando aumento el peso a un valor crítico, esta se puede doblar, digamos, y eso es lo que nos describe este bonito problema que está ahí, digamos. Eh, Vimos que la forma normal es muy simple, la ecuación que está escrita ahí, y vemos entonces que simplemente hicimos muchas cosas, se puede describir, caracterizamos que esta bifurcación da cuenta como una solución estable pierde estabilidad por la emergencia de dos nuevos equilibrios. Analizamos, digamos, bueno, sus distintos diagramas de bifurcación. Aquí vemos, esencialmente vemos cómo emergen, digamos, equilibrios. Acá está su bifurcación. Vimos que el potencial nos servía para caracterizar eso. Esta solución además se podía calcular, así que era muy interesante. Y a través de usar multiescala descubrimos que habíamos que pedir algunas cosas más. Habíamos pedido que la función era simétrica y esto nos pedía algunas condiciones, con lo cual llegamos a la forma normal. Después hicimos un ejemplo simple que fue el péndulo de Andronov, péndulo que me parece, insisto, un caso muy, muy interesante propuesto por Andronov para entender la emergencia o soluciones, que en este caso se debía simplemente a este péndulo cuando giraba al desbalance entre la fuerza gravitacional y la fuerza centrífuga y encontramos esta ecuación. Entonces, como vimos en clase, solo hicimos un supuesto para derivar esta ecuación, fue que supusimos acá, bueno, cuando calculamos que el coeficiente del término cúbico era negativo. Entonces, ahora voy a hablar de un poco algunos comentarios acerca de eso y qué significado importante tiene esto. Entonces, el primer significado importante es que por ahora esta bifurcación que está acá, observación, da cuenta de una bifurcación, en este caso, supercrítica, ¿ok? Da cuenta de bifurcación supercrítica. Eso porque la bifurcación llamamos super viene un sufijo, super que significa sobre. ¿Ok? Como Superman, sobre un hombre, sobre algo, super. Y en este caso, la idea de super viene del hecho de que simplemente los nuevos estados que emergen sobre el equilibrio que uno está estudiando. Y obviamente eso nos da este signo menos que está en el término cúbico. Pero uno se puede preguntar qué pasa si el signo fuera negativo, es decir, que no tenemos ninguna condición, es una desigualdad, no es nada especial. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el signo del término lineal es, en este caso, negativo, es positivo? En este caso, es decir, que la forma normal se escribía x punto igual a epsilon x más x cubo. En este caso, hablamos de una bifurcación de Pitchford de tipo subcrítica. Entonces, anotamos bifurcación. En este caso, hablamos de bifurcación de Pitchford subcrítica. Y en este caso, subcrítica significa por debajo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Entonces, déjeme subrayar un poco más el modelo. Entonces, tenemos todo esto acá. Bueno, en este caso, lo que va a significar es que, por ejemplo, si estudiamos los equilibrios, de nuevo tenemos los mismos equilibrios. Entonces, equilibrios, si notamos los equilibrios del problema, equilibrios satisfacen ¿qué? Equilibrios satisfacen que son obviamente x punto igual cero. Eso implica tener una solución x igual cero. Por un lado, tener una solución igual a, en este caso, menos. O sea, menos raíz de epsilon. O sea, tenemos raíz de menos epsilon, quise decir.
Entonces, en este caso, para que las soluciones existan, luego estas soluciones distintas de cero existen, luego soluciones no nulas existen para epsilon negativo. Pero ya vimos que simplemente análisis lineal de esta parte de acá nos decía que la solución, entonces si bajamos de la bifurcación, lo voy a colocar acá, de la bifurcación nos decía que, entonces coloquemos primero acá, colocamos epsilon. Ujú. Después vemos de acá que el análisis lineal nos dice que para epsilon negativo la solución igual 0 tiene que ser estable, así que si acá ponemos el 0, tenemos que esta solución aquí es estable, es decir, que lo hago un poco más grueso, nos queda que eso es estable hasta ahí. Y por otro lado nos dice que para epsilon positivo eso es inestable, que es exponencial. Pero entonces, ¿qué nos queda como posibilidad si las soluciones solo existen para epsilon negativo? Y ya vimos que no podíamos tener dos soluciones estables juntas. La única posibilidad que nos queda es que en realidad esta bifurcación tiene que ser de este tipo de estructura, es decir, que colisionan soluciones inestables, dos soluciones inestables, son una solución estable y la transforman en una solución inestable. Así que nos da este tipo de bifurcación y esto caracteriza una bifurcación, si quieren, imperfecta. Esta es la bifurcación de, en este caso, bueno, en este caso de acá, vamos a volver a colocarlo acá. En este caso acá lo que estamos caracterizando entonces son, en este caso, los X de equilibrio. Entonces tenemos X de equilibrio. Tenemos este tipo de bifurcación que caracteriza, entonces sería así, es decir, que uno pasa de una solución estable, se vuelve inestable y no hay más soluciones. Es decir, que en esta zona de acá, uno esperaría que, bueno, acá la solución estable hacia que la tina de atracción fuera esta solución y hacia acá simplemente las soluciones se van a infinito. No hay más equilibrio en el sistema que irse a infinito y por lo tanto vemos esta imagen que tenemos ahí y por lo tanto, otra forma de decirlo, vemos como una solución estable. Lo que pasó en este caso es que su tina de atracción fue, digamos, disminuyendo hasta que se encogió y desapareció la solución. Entonces tenemos esta observación. Entonces, ¿cuál es la observación? Entonces decimos, ok, déjenme cambiar el tamaño del lápiz, está muy grande. Ok, observación. En este caso, observamos que la tina de atracción de, en este caso, x igual 0, disminuye, incluso se vuelve en el punto crítico exactamente el punto crítico. Disminuye y se transforma en el punto crítico. Ok, en cambio, si fijan, si volvemos a nuestra bifurcación que teníamos antes acá, aquí veamos que en este caso acá, toda la tina de tracción está puesta, en este caso, en esta región de acá. Cuando ocurre la bifurcación, no hay, no hay cambio, la tina de tracción simplemente se modifica y se separan dos nuevas tinas de atracción que llegan hacia acá. Cambio en el caso anterior, lo que vemos en el caso subcrítico, vemos que efectivamente la tina de atracción se hace pequeña hasta una zona donde no tenemos más tina de atracción y las soluciones simplemente desaparecen. Ahora, si uno se imagina de un punto de vista de caracterizar los equilibrios que está pasando, en este caso acá, bueno, podemos hacer una imagen acá. Esta imagen es que nos permiten caracterizar los equilibrios. Ok, déjenme hacerla acá. Entonces colocamos acá el espacio. Es fácil, colocamos X, X punto, colocamos X, colocamos X punto hacia acá, colocamos X, ok, y colocamos entonces X punto. En este caso acá, ¿cómo sería la dinámica? Bueno, en este caso es una parábola, que entonces para epsilon, perdón, una parábola, una curva cúbica, para epsilon negativo, tenemos que la solución es atractor y ocupa, digamos, no todo el espacio. Y después, entonces, ¿qué significa no ocupa todo el espacio? En este caso de acá, que tenemos que cuando opción negativo, tenemos algo que ocupa una región finita del espacio, por lo tanto hay más equilibrios, pero son inestables. Por lo tanto, la curva cúbica sería así. Se va para, bueno, la voy a dibujar
en negro, está bien, dibujemos la curva en negro. Entonces tendríamos un equilibrio acá, inestable, estable, inestable. Así que nos daría inestable, inestable, estable. Eso diría que el sistema dinámico, efectivamente, tenemos acá la tina de atracción y esta tina de atracción está haciendo estos equilibrios se acercan y cuando se acercan entonces tocan acá y en este caso, bueno, en realidad con términos cúbicos es así, quizás debería acercarlo un poco más, ser un poco más cuidadoso, digamos, la curva, hacer el punto de inflexión. Acá justamente se tocan los puntos de equilibrios. Aquí tenemos entonces algo que es inestable por ambos lados. Ok, no linealmente. Cuando se tocan, esta vez no queda un punto silla y después queda simplemente un punto inestable. Ok, en este caso es puramente no linealmente inestable, porque la teoría lineal es cero y acá es linealmente inestable. Por otro lado, también podríamos dibujar el potencial. En este caso, lo voy a dibujar acá con este color violeta. Vamos a dibujarlo ahora mismo. Si dibujamos el potencial, ¿cómo sería acá? Bueno, en el primer caso lo que tenemos es que tenemos un equilibrio rodeado por dos equilibrios inestables. Por lo tanto, el potencial acá tiene que ser forzosamente, si uno espera, digamos, debería ser un mínimo que va a tener dos máximos cercanos aquí, así sería el potencial. En este caso los mínimos tocan al potencial, ahí es medio plano, y después acá simplemente hay un máximo así. Por lo tanto nos queda inestable y sería el potencial en todos estos casos en discusión. ¿Ok? Así que tenemos esta imagen, digamos, como el potencial. Así que queríamos el problema en estas condiciones. Ahora, uno se pregunta, pero ¿qué sentido tiene esto de tener soluciones que se van muy lejos? ¿Habrá una forma de reparar este problema? En el sentido que las soluciones estarían yendo a infinito. Buena aproximación localmente es correcto, pero uno quisiera tener algún tipo de bifurcación un poco que sature este problema y cómo hacerlo. Entonces, una forma de resolver el problema es a través de colocar, digamos, términos superiores que estabilicen este fenómeno de que estamos viendo inestable. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar en realidad cómo escribimos una bifurcación subcrítica. Entonces, bifurcación, vamos a colocar acá, bifurcación subcrítica, ok, vamos a hacer bifurcación subcrítica, pero en este caso con saturación. Y también vamos a suponer que hay simetría de reflexión X menos X. Entonces, todo esto para decir cómo podemos arreglar esta bifurcación de Pitchford subcrítica con términos superiores y ver qué efectos hace. Entonces, como tenemos simetría X menos X, uno esperaría que X punto fuera igual, bueno, tenemos parámetro de bifurcación, llamémoslo epsilon o mu, como quieran, llamémoslo mu de orden epsilon, X más X cubo, ¿ok? Y el próximo término, por supuesto, debería ser un término X a la quinta. ¿Ok? A priori, aquí debería haber un coeficiente. Uno siempre puede normalizar el término superior, pero tenemos un coeficiente. Entonces, ¿dónde? Vamos a la notación. ¿Dónde? Notación. Vamos a suponer que los coeficientes latinos, los coeficientes latinos, ¿ok? Ah, por ejemplo, bueno, no sé si es completamente latino. Hay muchos símbolos que usamos, son más bien de origen fenicio, más que latino, digamos, pero bueno, latino. A, vamos a suponer que es de orden uno. Y los griegos, y griegos, suponemos pequeños. Entonces, lo que estoy suponiendo es que, por supuesto, bueno, lo primero que debería decir es que voy a suponer que este suficiente idea puesto inmediatamente negativo porque si coloco positivo, de nuevo, estaríamos en potencial que simplemente cuando X quiere explotar, sigue explotando. Tengo que tener algún mecanismo de saturación y eso logramos con un término negativo. ¿Por qué? Significa cuando X es muy, muy grande, si quieren verlo así, la dinámica está gobernada por este término y este término quiere hacer que crezca entonces la tasa de variación de X y eso nos va a dar equilibrio. Así necesitamos ese menos que está ahí. Suponemos pequeño. Vamos a ver que estas cosas son pequeños.
Entonces, bueno, lo primero que uno diría, bueno, está bien, esta opción está bien, pero por multiescala, veamos si las cosas nos funcionan bien y que debemos pedir la DEA. Entonces, primero, usemos, antes de hacer cualquier análisis, porque esta vez estamos construyendo la ecuación un poco suponiendo que tenemos un término lineal y esto juega algún rol. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, eh, hagamos análisis de multiescala. Entonces, realicemos análisis de escalas múltiples. Entonces uno diría, bueno, mu, vamos a suponer que es de orden epsilon, parámetro pequeño, ¿ok? Es decir, estoy subiendo que mu se escribe como epsilon por un cierto mu cero o algo pequeño, donde mu cero, por supuesto, es de orden uno. Después suponemos que, en este caso, mu por x es de orden x a la quinta. Por lo tanto, eso me dice que x a la cuarta es de orden mu, y por lo tanto, eso me dice que x en realidad es de orden epsilon a la un cuarto. ¿Ok? Eso nos dice inmediatamente ese análisis. Por otro lado, tenemos que x punto es del orden mu x, por lo tanto, eso me dice que d a dt es de orden epsilon. Eso quiere decir que tenemos que introducir un nuevo t, que cuando hacemos regla de cadena, nos queda entonces dt a dt es de orden epsilon, así que esto va como epsilon t. ¿Ok? Eso nos está diciendo, digamos, análisis multiescala. Vamos a colocar un poco, destacarlo. Tenemos esto, esto y esto, donde esto es pequeño. Pero ahora digamos algo acerca del término cúbico para ver qué necesitamos en este término cúbico. Bueno, este término cúbico nos queda entonces que de la forma mu, para crear la ecuación, debería ser del orden mu x, tiene que ser el mismo orden que los otros términos, ax al cubo. Y por tanto me queda que mu es de orden ax al cuadrado. Pero x dijimos que era de orden epsilon a un cuarto. Por lo tanto, esto nos dice que mu es de orden a por x elevado, en este caso, a un cuarto, entonces queda al cuadrado, entonces me queda epsilon elevado a dos cuartos, eso es epsilon al un medio. Por lo tanto, esto me dice que a no le queda otra opción que ser del orden epsilon a la un medio, de tal forma que multiplicado por epsilon al un medio que está acá, nos dé algo de orden epsilon. ¿Ok? Así que A, que era un coeficiente que habíamos pensado que era de orden uno, en realidad por multiescala, si quisiéramos obtener esta ecuación por multiescala, nos dice que A no puede ser de orden uno, tiene que ser pequeño. Entonces, en realidad lo vamos a escribir de otra forma, lo voy a escribir como alfa, dado que es pequeño, usamos notación, entonces tomamos A, dado que es pequeño, entonces vamos a simplemente tomar A y escribir A igual alfa. Y este alfa sí sabemos entonces que es de orden epsilon medio, porque dije letras griegas, usaré para coeficientes pequeños. Y por tanto, me queda que la ecuación se escribe como x punto igual a mu x más, en este caso, alfa x al cubo menos x a la quinta. Y en este caso, como vemos, a ver si está bien, lo primero que debería hacer notar es que les dije que entonces la codimensión de una ecuación está dada por el número de parámetros pequeños. Entonces, si yo quiero obtener una ecuación descrita por la ecuación que aquí vemos, entonces requiero que sea de codimensión 2. ¿Por qué? Porque tengo dos parámetros pequeños. Entonces, notar bien, observación. En este caso tenemos codimensión del problema. Codimensión del problema es 2. ¿Por qué? Porque dos parámetros pequeños significa físicamente, ahora déjeme pensar como físico, significa que tengo que fijar dos parámetros. Es decir, por ejemplo, si quisiera en un problema contra esto, tengo que cambiar, no sé, la temperatura y el voltaje o la corriente y, digamos, la presión para poder obtener el problema en cuestión o la ecuación que crea el sistema. En realidad, las bifurcaciones subcríticas, que es lo que está acá con saturación, la de subrayado, son bifurcaciones de codimensión uno. No obstante, la descripción matemática de proponer requiere codimensión 2. Y ahí de nuevo nos recuerda esta idea que me gusta siempre decir de Galileo, es que para explicar esas bifurcaciones nos colocamos en el límite de lo imposible, en punto de codimensión 2 es donde podemos hacer cosas analíticas. Si no hago esto, requiero tener todos los términos hasta infinito y eso hace el problema complejo y perdemos la universalidad. Entonces, para tapar la universalidad, requerimos quedarnos hasta el punto de codimensión
2 en el espacio de parámetros. Entonces, muy bien, obtenemos esta ecuación. Ahora veamos, vuelvo a insistir, ¿por qué significa codimensión 2? Uno dice, bueno, supongamos que tenemos un problema, déjeme usar multiescala, ¿cómo lo haríamos? Entonces, en este caso, si alguien me dice, mira, tengo un problema, x punto igual f de x, y esta vez, digamos, vamos a colocar acá, vamos a necesitar, digamos, fijar, dije, dos parámetros, lambda, vamos a colocar lambda 1, lambda 2, etcétera. Voy a necesitar, digamos, que estos parámetros escalen apropiadamente en el problema en cuestión que quiero mirar. Entonces, imagínense, colocamos eso que está ahí y digo que puedo usar una multiescala. En este caso, decir que vamos a escribir x igual x0, por supuesto, porque x0 sea un punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio vamos a tener que pedirle algunas propiedades, digamos, para que las cosas funcionen bien. A priori, entonces vamos a pedir, digamos, bueno, lambda 1, lambda 2 tiene muchos parámetros, pensemos que tenemos uno solo, pero vamos a tener que pedir ciertas condiciones sobre el problema. De ahí viene la idea de usar más lambda en general. Entonces, bueno, por un lado sabemos que esta vez esto escala como epsilon a la un cuarto, ¿ok? Y va como, en este caso, si quieren, vamos a decir que va como un cierto u, ¿ok? Y este u escala también con el tiempo, como dijimos, con t igual epsilon t, ¿ok? Y esto, por supuesto, más órdenes que vienen superiores, que van a ser orden epsilon. En este caso, el próximo término que viene es todo al cuadrado, así que nos queda dos partidos por eso, así que epsilon a un medio, etcétera. ¿Ok? Muy bien, bueno, hacemos eso y colocamos esto en la ecuación y tratamos un poco de entender cómo funciona la ecuación. Entonces, si hacemos epsilon, en este caso, al un cuarto al orden, buscamos todos los términos al orden cero, es decir, que tomamos x punto al orden cero, por supuesto, vamos a encontrar que no hay nada de orden cero, no hay ningún término de orden cero. Y f, si lo vamos a orden cero, el único término que me puede quedar, y se me olvidó colocar la expansión en parámetros. Vamos a colocar un solo parámetro, vamos a colocar lambda, vamos a colocar un poco más abajo, vamos a colocar lambda, entonces escala con nuestro parámetro, lo colocamos acá. Entonces obviamente lambda, vamos a hacer que lambda escale con lambda, escale como lambda crítico más algo de orden epsilon, ¿ok? Y este orden epsilon que viene acá, bueno, sería nuestro parámetro de expansión, llamamos por ahora delta, y digamos, nos entrega, digamos, algo interesante en el problema. Entonces, bueno, esto nos queda claro en cero, lo único que nos puede quedar que f de x0, lambda c, ¿ok? Es cero. Vamos a tener que impedir que eso sea cero. Y si eso es cero, nos dice simplemente que x0 es equilibrio. Ya sabíamos eso, pero bueno, está bien, equilibrio. Después expandemos en torno al equilibrio y uno diría, bueno, el próximo orden debería ser el orden a la epsilon un cuarto a la 1. Entonces nos queda x punto igual a cero al orden 1. No hay nada porque hay que derivar, y al derivar eso nos va a dar en realidad, cuando derivemos eso, nos va a dar inmediatamente un epsilon a la 5, nos va a dar, claro, nos sale 1 por afuera, 4 nos va a quedar simplemente 5 cuartos, así que esto no hay nada. Y en F, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en F, si reemplazamos en un medio, nos quería simplemente, vamos a pedir, y bueno, y obviamente para que esto sea bien, también se volvió a imponer otra cosa acá. Vamos, obviamente, a pedir que F es simétrico, o sea, si tomo F de menos X, esto es igual a F de X. Y al tiro pido que hay simetría de reflexión para no estar viendo todos los términos impares, los vayamos destacando. Entonces, uno esperaría que el primer término que debería aparecer acá es simplemente, debería quedarme, bueno, término lineal, y por lo tanto me quedaría df, ¿ok? Me quedaría df a dx, ¿ok? Y esto me quedaría simplemente, en Taylor me iría a quedar por u, y eso va como un cuarto. Más también podríamos pensar que para el orden un cuarto podríamos partir en epsilon, pero epsilon no viene a ese orden, viene al orden mucho superior, así que no viene más. Me queda esto que está acá. Y por lo tanto esto me dice que, bueno, esto tiene que ser cero y u para todo u. Y por lo tanto me está diciendo, si esto es cero para todo u, me dice que entonces estoy en un punto marginal, es decir, que no solo un punto de equilibrio, que además requiero que f
de la derivada con respecto a la coordenada, evaluada, por supuesto, evaluada en x0 por u, me queda entonces que eso es simplemente es 0. Por lo tanto, eso me dice que es un punto marginal. Equilibrio marginal. ¿Ok? Nos queda perfectamente que es un equilibrio marginal. Seguimos entonces. Entonces, ahora uno quería al orden epsilon un cuarto al cuadrado, pero bueno, vemos de nuevo que la derivada no hay términos de ese tipo, ya vemos que no hay términos hasta ahí. Por otro lado, los términos cuadráticos en la ecuación no vienen. ¿Por qué? Porque sabemos que es simétrica, así que df a de x evaluado en u0, o en x0, perdón, de u cuadrado medios es cero por paridad. Y el término, no podemos expandir el parámetro porque al orden epsilon nos queda eso, así que no nos queda nada, así que simplemente nos quedaría este parámetro que estamos viendo ahí. No nos da ninguna otra opción. Muy bien, entonces hasta este orden no queda nada, nos queda el subsiguiente orden, nos daría entonces epsilon, entonces nos queda a la un cuarto elevado, entonces ¿a qué orden? Ahora a la 3 nos queda x puntos, eso nos queda 3 cuartos, ya vemos que también es cero. Y del otro lado de la ecuación, esta vez sí podría venir algo que en este caso sería df a dx, en este caso, bueno, acá estaba lineal, aquí era al cuadrado. Entonces acá era la 3 partido por, en este caso, u, ¿ok? Este término u a la 3 y acá tenemos 3 factorial o 6 si quieren. Este término está acá. También nos impone que esto sea cero y por lo tanto nos dice que, y ahí vamos viendo que estamos imponiendo, esta es una condición un poco más extraña. Estamos pidiendo que por primera vez pedimos que era, por primera vez teníamos una prueba o una pregunta extra. Diríamos que la función es equilibrio, está bien, marginal, pero además acá podemos que su tercera derivada también sea cero. Entonces, se fijan, aquí viene la idea de la otra codimensión. Aquí tenemos, ok, quizá equilibrio está bien, es simplemente una solución, ¿no? Después acá tenemos una condición que sea marginal, nos da una condición, pero borra un poco más, que sea marginal, aquí es condición marginal, y aquí pedimos además que este término sea cero. Tengo un término extra. Estas son realmente las dos condiciones, porque obviamente toda esta teoría se basa en que tenemos un equilibrio, más una condición, da un equilibrio. Estamos pidiendo que sea marginal, una condición, y su segunda condición es que tenga este término cero. Eso hace que esto sea el equilibrio que estamos discutiendo. Y ahora veamos qué nos pasa al orden siguiente, que es epsilon a un cuarto, en este caso a la 4. Ok, veamos qué más nos dice. Bueno, este obviamente de las derivadas nos da cero. No hay razón por la cual debería estar. Es cero. ¿Por qué? Simplemente por paridad. Ya dijimos que estos términos de acá no vienen. Es simplemente 4 factorial. Y esto es cero porque este término no viene. Muy bien, paridad. Eso no es pedir condiciones, tiene que ver con la reflexión. Y el término que nos vendría ahora sería simplemente el primer término trivial, que es cuando está elevado a 5. 5 cuartos. Entonces, x punto nos da por primera un término no nulo, nos dice que simplemente es simplemente du a dt grande. Nos queda perfectamente esto. Por el otro lado, tenemos que término viene por primera un término a la quinta, que es de 4 a df x a la quinta de u a la 5 partido por 5 factorial. O sea, eso es 3 2 por 3 por 4 por 5, o sea, 20 por 6, nos da 120, pero está este número que está ahí, nos da este término, más, también viene el primer término, más, y aquí viene, bueno, un poco lo está discutiendo, más qué cosa, nos viene un término acá de la forma de f a de lambda crítico, ¿ok? DF a de lambda crítico, y este DF de lambda crítico nos da entonces una corrección de tipo epsilon, ¿no? O sea, este término para que venga tiene que ser lineal, digamos, nos da epsilon, y por la variable nos da entonces, por este tiene que ser par también, nos da epsilon por la variable, entonces nos da por u, nos da un cuarto,
por el epsilon, entonces tenemos epsilon y epsilon cuarto, nos queda 5 cuartos, y este término estaría perfecto. No obstante, y aquí viene, bueno, lo que traté un poco de hacer al principio, pero quería descubrirlo, la ecuación que contaríamos sería siempre una ecuación que satura a este orden, no sé si lo van viendo, quizá un poco, voy a escribirlo acá, lo que estamos haciendo es que es construir una ecuación de la forma u punto igual un parámetro pequeño, llamémoslo por ahora delta, por u menos u a la quinta. Pero cuando hacemos esto, si uno mira, entonces uno dice, no habría término cúbico. En realidad el término cúbico, y ahora por eso hablé de codimensión 2, va a venir de que vamos a suponer que existe otro parámetro más en el problema. Tiene que haber un nuevo parámetro, o podría haber un nuevo parámetro, que escala distinto a nuestro parámetro que vemos ahí. ¿Y este parámetro cómo debiera escalar? Bueno, si volvemos acá, entonces encontramos que nuestro coeficiente A escalaba a la epsilon un medio. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que mu, o sea, mu escalaba como epsilon, pero esto al epsilon un medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre epsilon y un medio? Solo quiero enfatizar esto. O sea, entonces recuerden que el término lineal encontramos que iba como epsilon y el término que llamé alfa va como epsilon a la un medio. Por lo tanto, no olvidar que epsilon es epsilon un medio al cuadrado. Por lo tanto, este coeficiente que está acá es más chico y expandí por primera vez en él. Lo que vamos a suponer que también hay otro parámetro en el sistema, ok, que efectivamente con estas derivadas, este parámetro puede escalar y hacer aparecer la ecuación, ¿qué cosa? Que simplemente cuando, y aquí lo voy a colocar, cuando tomamos la función y la derivamos con respecto a qué, para que entonces nos dé esto que tenga sentido. Cuando derivamos el primer término, va a pedir que es cero con respecto a este parámetro, es una condición. Entonces voy a anotar un segundo parámetro. Entonces voy a anotar que por construcción, suponemos que f tiene dos parámetros, no solo uno. Df de x tiene lambda uno y lambda 2. Por eso les puse lambda 2 y bueno, traté de que lo fuéramos descubriendo en forma, digamos, heurística, descubriendo mientras tratamos de darle sentido a la ecuación cómo encontramos este parámetro. Pues entonces, escribo este parámetro y lo que voy a pedir de este parámetro es que va a satisfacer tal que la derivada de f con respecto a lambda, y bueno, voy a pedir algunas cosas. Voy a pedir que lambda 2 a diferencia de lambda uno si quieren escala como simplemente la anterior, es decir, que es lambda uno crítico, más algo epsilon y delta. Pero ahora voy a pedir que exista un lambda 2 tal que también es un lambda 2 crítico, más que además tengo que pedir que entonces en este caso va a ir como epsilon al un medio de un parámetro que voy a llamar alfa. ¿Ok? Entonces, si me vuelvo atrás, ¿qué quiere decir todo eso? En realidad, mi análisis no estaba con un parámetro, por eso debería haber colocado dos parámetros. Y cada vez que evalúo acá, en realidad estoy evaluando en el conjunto de parámetros lambda, y todos estos están evaluados, por supuesto, lambda uno crítico, lambda 2 crítico. Cada una de estas condiciones que hice anteriormente valen en dos parámetros. Entonces, lo que voy a pedir es que df a de lambda 2. Ok. Cuando lo desarrolle, por primera vez entonces me da un término que va como epsilon a lo medio por alfa u, recuerda que es impar. Después voy a tener un término que viene de la forma, bueno, y el u, no olvidar que el u va como epsilon cuarto, así que esto va como epsilon cuarto, así que este término da al orden epsilon a la, si quieren, si colocamos dos cuartos a las tres cuartos. Es decir, que acá cuando puse tres cuartos, que era acá, había un término extra. Aquí de haber colocado df a d lambda 2. Me va a dar aquí alfa, ok, por u. Y aquí voy a tener que imponer una nueva condición, no solo para que este término extra, también voy a poner que esto es cero, porque también esto es cero para u por separado, el u cubo, o para todo alfa.
Entonces ahí viene el hecho de que estoy poniendo más condiciones para poder derivar esta ecuación. Entonces, ¿qué término va a poder sobrevivir? Bueno, ahora sí, viene el próximo término, el que voy a colocar, y ese término sí lo puedo colocar acá. Entonces lo voy a colocar en el rojo acá. ¿Qué viene? Viene df a, en vez de lambda crítico, debería haber colocado lambda crítico 1, aquí vamos a hacer de lambda crítico 2 crítico, derivado, en este caso, dijimos que impar es 0, así que no viene, así que vendría, en este caso, bueno, y aquí obviamente impar, tiene que ser, para que me dé un u, también tiene que estar derivado con respecto a u, obviamente, de u. Entonces el término que viene va a ser de f a de lambda crítico, eso me tira para afuera un epsilon por alfa, epsilon medio por alfa, y lo derivo 3 veces con respecto a u, luego al u en u0, y eso acá me da un u al cubo, ¿ok? Dividido por 3 factorial. Y efectivamente epsilon a la 3 me queda epsilon a la 3 cuartos. Alfa vale en este caso, alfa vale en este caso, dijimos, un medio, y un medio es 2 cuartos, más 3 cuartos, me queda entonces 5 cuartos, y este término sí podría llegar a este orden, y eso efectivamente nos dice finalmente que hasta este orden, si coloco bien las cosas, luego, entonces, bueno, tuvimos que volver para entender bien esto, pero ya está más claro, entonces ahora sí nos queda que es dtu va como este caso va como delta por U más este cociente alfa que vemos que la derivada cuarta de lambda, el otro parámetro, porque tengo que expandir el otro parámetro que escala de forma distinta. Eso es importante decir que en este caso tengo dos parámetros y ambos parámetros no escalan de la misma forma. Uno va como epsilon y el otro, como vemos acá, escala con epsilon a 1. O sea, esto es lo que hace distinto y lo que hace en general cuando tengamos un problema de codimensión más alta, más difícil la discusión, es que ambos parámetros no escalan de la misma forma. Entonces tenemos que tener cuidado en ese escalamiento que no es equivalente. Así que lo hacemos con cuidado. Y eso nos va a dar que aquí viene un término de forma de lambda y acá viene un término de la derivada a la 3 del f. Acá nos da algo de orden alfa, la expansión del parámetro. Y acá viene u a la 3, por supuesto hay un 3 factorial ahí. Y después tenemos menos, voy a suponer que tiene el signo menos, más, voy a hacer módulo de df a la 5 f de u a la 5, evaluado por supuesto en u crítico, y todos los lambda críticos, de u en este caso la quinta, dividido por en este caso 5 factorial, que es 125. Y obviamente le damos nuestra forma final a la ecuación. ¿Cuál es la forma final? Obviamente renormalizamos el coeficiente, siempre podemos hacer eso de colocar una nueva variable, llamémosla z, igual a que a simplemente raíz cuarta, perdón, de 5 factorial partido por módulo de df a la 5 partido por du a la 5. Hacemos eso, entonces eso va a hacer que aparezca un factor común que se va a cancelar una vez que aparezca acá, se cancela con el de acá, se cancela con uno acá, sale el cuadrado y otro acá, y eso hace entonces que finalmente lleguemos a una ecuación de la forma siguiente, nos va a quedar dtz, ¿de qué cosa? De delta por u, esa parte va bien. Ah, pero ese delta por u, por supuesto, tenía un prefactor, que era una derivada. ¿Dónde está esa derivada? La teníamos por acá, no la escribí bien ahí. Teníamos una derivada que acá está, df, acá está, df a de lambda 1 crítico. Eso está ahí. Eso nos queda, es que todo ese parámetro, si me permiten, vamos a llamar lambda o delta a de delta tilde a df a de lambda 1 crítico, ¿ok? Por simplemente delta. Después nos queda un coeficiente aquí alfa tilde, u z al cubo, perdón, estoy calculando u, z, z. Entonces nos quedan z por todos lados, vamos con cuidado. Entonces nos queda
z al cubo, y acá nos queda z a la quinta, donde alfa tilde va a ser igual a qué. En este caso nos va a salir, digamos, la derivada de 4 a de lambda a de 3 veces u del 3 factorial de f, y además esto va a quedar multiplicado, va a quedar con u al cuadrado, pero u al cuadrado significa simplemente este caso es raíz cuadrada de 5 factorial partido por la derivada quinta de f a de u, derivada quinta de f a de u 5 evaluado en u de equilibrio. ¿Ok? Así que eso nos da finalmente la solución y ya tenemos nuestra solución en general. Ya tuvimos, entonces, se fijan, cuando quiero imponer esto, requiero de alguna forma escalar de distintos parámetros. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que, ¿por qué requiere dos parámetros? Déjenme tratar de explicar esto de forma intuitiva. La razón por la cual requiere dos parámetros es que un parámetro no escala, salvo que tenga un parámetro que tiene distintas escalas. O sea, una posibilidad, o sea, observación. ¿Cuáles serían las posibilidades? Que mi parámetro, o sea, puede haberlo hecho así también, pero en la práctica físicamente es muy difícil hacer algo así. O sea, que tengo, o sea, matemáticamente podría hacerlo, es decir, colocar un lambda tal que escala con un valor crítico y tiene una corrección, si quieren verlo así, tiene su primera corrección que escala como simplemente va como epsilon al un medio, ¿ok? Y esta, a priori tendríamos nuestro alfa y después tendría otra corrección que viene al cuadrado por delta o, y esto es lo que pasa en la práctica real de un problema físico, porque uno debe decir que la misma función expandida, cómo me va a dar parámetros cuando tome la derivada con respecto a función, me vienen a aparecer estos dos parámetros por la misma derivada, pero para una tiene que ser cero, otra no. Así que esa solución no funciona, no puedo hacer eso. No puedo llegar y colocar un parámetro que tenga distinta escala. ¿Por qué? Porque su derivada, cuando lo evalúe, va a ser siempre proporcional de f ese parámetro y por lo tanto no lo puedo hacer ser una b o a un orden más bajo. Lo que va a pasar en la práctica es que vamos a tener dos parámetros, ¿ok? Dos parámetros físicos donde uno va, si quieren, un parámetro va a ser crítico y este va a escalar, por ejemplo, la forma epsilon, y va a tener un segundo parámetro que tiene que escalar, ¿ok? Con otro escalamiento que permita entender lo que observamos. En este caso estaría ser mu, perdón, y este es delta. ¿Ok? Deberíamos tener ese tipo de cosas. O sea, en la práctica uno tiene que tener dos parámetros y con esos dos parámetros uno construir cuidadosamente la forma normal para que tenga sentido la discusión que estamos haciendo. Muy bien, ya tengo esta solución y la pregunta natural que nos deberíamos hacer, digamos, es cómo son los equilibrios, qué caracteriza esta solución, así que nos vamos a mover un poco en hacer ese tipo de caracterizaciones que son siempre muy interesantes de entender. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ya tenemos la ecuación, tenemos simplemente x punto igual a mu x más alfa x cubo menos x a la quinta. Y primero que nada es, entonces caracterizamos equilibrio. Caracterización de equilibrio. Entonces, ¿cómo caracterizamos los equilibrios en este problema? Bueno, imponemos que x punto es cero, nos queda mu x más alfa x cubo menos x a la quinta, por lo tanto nos queda una ecuación bicuadrática, nos queda simplemente mu más alfa x cuadrado menos x a la cuarta, con x igual cero, ya tenemos una solución. Y esta ecuación bicuadrática entonces la reescribimos de la forma siguiente, para que sea más natural, nos encontramos que x vale, o x al cuadrado vale más alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrado menos 4ac, nos queda mu, y esto nos queda dividido por, en este caso, 2, y por lo tanto las soluciones son x igual a raíz cuadrada de alfa más menos raíz cuadrada de alfa cuadrada más 4 mu dividido por 2. Entonces, ¿cómo son estas soluciones que acabamos de contar? Bueno, si subrayamos aquí, entonces, aquí ¿cuántas soluciones hay en esta expresión? Hay cuatro soluciones. ¿Por qué hay cuatro soluciones? Porque tenemos más menos ahí y tenemos más menos acá. Cada vez que aplicamos una raíz, aparecen dos nuevas soluciones. ¿Ok? Hay dos, no una, dos. Por lo tanto, aquí hay cuatro soluciones. Hay cuatro soluciones.
Y acá tenemos otra que es nuestra quinta solución. Entonces, bueno, x igual 0, dibujamos el diagrama de bifurcación. Entonces volvemos a dibujar nuestro diagrama de bifurcación acá. Colocaríamos este 0 acá. Muy bien. Colocamos parámetro de bifurcación, por ejemplo, mu. Nos movemos con mu. Y nos dice que cuando mu, por supuesto, cambia de signo, la solución lineal que vemos acá cambia y pierde estabilidad. Por lo tanto, aquí colocamos mu igual 0. Ahí pasa un accidente. Obviamente, hacia acá colocamos x de equilibrio. Tenemos una solución. Entonces, hacia acá tenemos una solución estable. La hacemos de nuevo estable, estable, hacia acá. Y ya sabemos que hay una bifurcación para x pequeño, podemos usar el término cúbico. Sabemos que aquí hay una bifurcación de este tipo de subcrítica así. Bueno, lo que vemos es que para mu positivo, veamos acá, cuando mu es positivo, o si quieren muy negativo, esto entra al plano complejo, así que ya no hay más soluciones. Hay un mu crítico, en el cual en este caso es fácil de encontrar, que simplemente lo colocamos acá. Mu, hay otro mu por aquí, muy especial, que es cuando simplemente mu es igual a... Ay, vamos a cambiar un poco, está un poco eso muy gordo. Entonces vamos a cambiar esto de espesor. Ya. Cuando mu es igual, en este caso, simplemente a alfa cuadrado cuartos, entonces ya no hay más soluciones, menos, por supuesto, y un menos ahí. No hay más soluciones, la solución se mete en el plano complejo. Así que hacia acá tenemos un saddle node, se mete en el plano complejo, y lo que veríamos entonces es que la solución llega hasta acá, y tenemos un diagrama de bifurcación como el está acá. Veamos que es cierto, eso nos dice inmediatamente que para mu, nos está diciendo que para mu positivo solo hay tres soluciones. ¿Por qué? Porque hacia acá, por supuesto, tenemos la solución cero, siempre solución, y tendríamos esta solución estable aquí y la solución estable acá, y esto sería el diagrama de bifurcación del problema. ¿Por qué dije saddle node? Por supuesto, porque dos soluciones, como vemos en la raíz cuadrada, desaparecen, así que no poner más soluciones. Veamos que para no positivo, cuando no es positivo, ¿qué es lo que pasa? Porque solo hay tres soluciones, porque si volvemos acá, esto es alfa cuadrado, por tanto su raíz cuadrada nos daría alfa, más algo positivo, eso es más grande que alfa. Por lo tanto, la solución más es tal que nos da positivo, pero la menos hace que esta raíz tampoco exista. Por lo tanto, hacia acá la única solución que persiste, si tuviéramos que colocar en los signos, sería la solución x con, en este caso sería menos, y usando la solución más. Y acá sería la solución U, donde estoy siendo menos con los signos relativos que están acá. O sea, el menos de acá simboliza el primer signo que está acá y el segundo que está acá. Entonces la solución de arriba sería ¿cuál? Sería la solución simplemente más y más. Ahí tendríamos la solución U más, X, perdón, porque puse U. X más, ok, déjenme borrar eso que está ahí. Entonces colocaríamos, ok, ahora sí, perdón. Entonces colocaríamos acá x más es la solución que tiene problema, nos da ahí. Y esta solución de acá sería x, ¿cuál? Esta sería la solución x con signo más el primero, pero el segundo es con menos. Ok, el segundo es con menos. Eso hace que solo esta solución existe cuando mu es negativo. Y acá tenemos la solución menos con menos. ¿Ok? Y tenemos todas las soluciones y acá por supuesto tenemos la solución x igual 0. Así que eso nos da todas las soluciones que tiene el sistema. Varias cosas interesantes que tiene este grado de bifurcación. Bueno, primero que nada, vemos que acá la tina de atracción es solo la solución 0. A partir de acá tenemos una tina de atracción repartida, es decir, que aquí todas las soluciones se van a 0 en esta zona de acá, de muy lejos. En esta zona de acá, la tina de atracción de la solución 0 empieza a reducirse, ya dijimos, y aquí desaparece. Y en esta zona de acá, el nuevo este atractor más externo es el que se mantiene la solución y su tina de atracción, entonces sería esta situación de acá. ¿Ok? En la zona de más al exterior sigue siendo lo mismo, simplemente que ahora tiene atracción, está separada por la solución 0 y tenemos esta imagen que está acá para el equilibrio del problema. Así que tendríamos este diagrama de bifurcación que vemos ahí. Así que muy simpático, encontramos esto que está acá
que describe, digamos, qué es lo que está pasando. Es decir, que lo que vemos esencialmente en este caso es que inicialmente todo el espacio es ocupado por un solo equilibrio. Después, este equilibrio, digamos, tiene más soluciones. Es decir, que si tuviéramos que hacer una imagen, tendríamos que hacer más imágenes acá. La voy a tratar de hacer acá abajo, o que lo voy a hacer acá. Entonces, coloquemos un poco con más cuidado que lo que está pasando ahora. Entonces, en este caso, lo que diríamos es que si tuviéramos que dibujar diagramas de bifurcación, tendríamos que dibujar al menos más situaciones. Aquí tendríamos, fíjense, en esta zona acá una solución. Voy a colocar un color, ¿eh? Quizás eso nos ayude para hacer más fácil. Entonces, si coloco color, hay una solución en esta zona de acá. Después tenemos una solución que hay cinco soluciones que está acá. Ya vamos a ver cómo esto se produce de espacio de fase, pero aquí hay cinco soluciones. Y después tenemos una zona que tiene una, es decir, que tenemos acá una solución, cinco soluciones, tres soluciones de equilibrio. Eso es lo que nos está diciendo el sistema, digamos, es lo que estamos viendo acá. Bueno, voy a tratar de pintar un poco más para que quede más claro. Acá. ¿Ok? Esa es la situación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo logramos esto o cómo entendemos esto y qué está pasando acá? Aquí pasan muchas cosas interesantes en esta bifurcación que deberíamos discutir y analizar. Entonces, lo primero, que en la zona de una solución, bueno, esa zona es muy fácil. En esa zona lo que tenemos es que, como ven acá, uno puede decir, pero ¿qué tenemos en realidad? Bueno, en realidad lo que estoy haciendo es que este modelo muy simple en realidad empieza a tener muchas bifurcaciones coexistiendo. Acá tengo una bifurcación subcrítica, además coexiste con dos saddle nodes que están acá, y esto es lo que empieza a hacer enriquecer un poco nuestra discusión. Hay más equilibrio de los que creemos. Entonces, lo primero que nos diría es que en esta zona uno tenemos, digamos, para mu, en este caso, menor que qué. Mu menor que, en este caso, tendríamos 5 menos alfa cuadrado cuarto, tenemos un solo equilibrio. Así que si dibujamos el potencial o la dinámica, primero dibujamos la dinámica. Tendríamos que x, y acá x punto, tenemos que la solución cero es estable, y por lo tanto la ecuación quíntica se escribe simplemente así, como un equilibrio. El potencial, si lo dibujáramos, sería en este caso así. Después hay un punto crítico, que es cuando vemos que, lo voy a ir haciendo hacia acá, tiene un punto crítico cuando x punto, cuando mu es igual a menos alfa cuadrado a la quinta. En este caso, el potencial vemos que nacen dos saddle node simétricos, por lo tanto, el potencial lo que hace es que tiene acá saddle node y acá un saddle node. ¿Eso qué quiere decir? Que en el problema aparecen, digamos, van a aparecer dos equilibrios que son marginales. Por lo tanto, el equilibrio del centro sigue siendo estable, así que sigue siendo así. Pero en este caso acá van a aparecer dos equilibrios, ¿ok? Pero que son equilibrios entonces de tipo saddle node, así que la curva se va bajando y hace una curva así como la que estamos viendo acá. Y aquí entonces tenemos la emergencia de un equilibrio, un punto silla así, y un punto silla de este lado de acá. Eso es lo que veríamos, el punto crítico. Después, en la zona que tenemos 5, es decir, que lo voy a dibujar, bueno, lo voy a ir dibujando hacia acá, no es grave. Entonces, pues tendríamos que en la zona que está más abajo, veríamos que la zona de esta causa colocamos x punto, veríamos que entonces la zona que mu, voy a verlo acá, mu, está acotado, mu por dos intervalos, es menor o igual que cero, pero mayor que menos alfa cuadrado cuarto. Ok, no me quedó muy bien alfa cuadrado cuarto. Lo que veríamos acá es que simplemente el potencial o los equilibrios, en este caso estaríamos así, veríamos un equilibrio, perdón, nos quería un equilibrio ahí, acá, y simplemente, bueno, simétrico, no me quedo simétrico, quiero hacerlo más simétrico, que quede bonito, tiene que ser simétrico, no me quedo muy simétrico. Entonces acá tendríamos un equilibrio acá, uno acá, otro acá, y bueno, este de acá nos está quedando muy bien. Tendríamos que, bueno, vamos a hacer así para que pase bien, así, ahí y aquí
Entonces, porque acá no me quedó mal, ese fue el problema. Acá no me quedó bien, dije el potencial y ok. Cuando aparece en SalNode aparecen dos puntos de equilibrio, ok, pero acá dibujé mal la curva, acá está mal dibujada, ese es el problema. Me equivoqué acá, ese es el problema. Entonces tengo que hacer un punto de equilibrio que toca un máximo después sigue hacia abajo, así que ahí nadie me dijo nada, pero me equivoqué o mentalmente todo ahí. Ahí sí, ahí está bien. Eso era lo que estaba mal, digamos. Si tengo que recuperar topológicamente todo, si no está quedando mal la curva. Lo siento. Entonces nos volvemos a hacer bien. Entonces, ¿cómo nos queda la curva? Nos quedaría así. Veamos a ver si. Entonces, cuando se toca, entonces acá tengo un equilibrio, viene, baja acá, y acá entonces aparece un nuevo equilibrio así. Y ahí sí. Entonces acá tenemos una solución acá, aparece un equilibrio inestable, inestable, estable y estable. Y así que tenemos la solución, lo que significa ahora un punto de vista del potencial, significa que entonces el potencial acá, si tenemos, digamos, en este caso acá, bueno, cada vez que tenemos un mínimo aquí, un máximo acá, un mínimo aquí, un máximo acá, un mínimo aquí y un máximo acá. Muy bien. Y después ocurre, digamos, que tenemos una nueva bifurcación que es cuando mu es cero. Entonces mu cero anotamos cómo sería el problema, no mu cero. Entonces tendríamos x punto y estamos dibujando siempre el potencial, ¿eh? Siempre estamos dibujando el potencial. Entonces tendríamos que, en este caso acá, veríamos que cuando mu es igual a cero, aparece un nuevo fenómeno. De las cinco soluciones solo nos quedan tres. Y entonces uno dice, ¿cómo desaparecen? Bueno, desaparecen porque estas soluciones, por supuesto, están acá, colisionan con esta función subcrítica del estado de equilibrio de acá. Y por lo tanto, en ese caso acá, tendríamos simplemente la bifurcación de que este equilibrio está, pero el de acá, el que ahora se vuelve un nodo silla, simplemente porque estos dos de acá vienen y se intersectan acá, pero de manera que coincidan los equilibrios. Es decir, que aquí llega un punto donde esto es inestable, ok, pero ahí colisionan y tenemos este equilibrio acá y acá. Para el potencial, lo que pasaría es que simplemente está este mínimo y acá aparece un punto gordo, digamos, de tipo acá donde la derivada no está bien conectada y posteriormente, por supuesto, cuando ya tenemos tres soluciones, la imagen siempre es esta, ahí estaría bien, digamos, dibujada y sería así. Estaría este equilibrio acá estable, estable y este inestable. ¿Ok? Pero acá justo es cuando estos se tocan y entonces aquí es como un mínimo por acá y un mínimo por acá y un punto silla muy degenerado en ese caso que está ahí. Y esa sería la imagen que tendríamos del problema. Pero ahora, entonces uno encuentra esto y, bueno, algunas cosas interesantes que decir del espacio de parámetros que lo dijimos acá, 3 1 2 3 soluciones. En realidad uno puede hacer esto y esto tiene que ver con una cosa que llamamos teoría de catástrofe. Teoría de catástrofe. La teoría de catástrofe, inventada particularmente por René Thom, la idea esencialmente de la teoría de catástrofe, catástrofe, lo que busca hacer esencialmente es en el espacio de parámetro caracterizar, digamos, un poco qué tipo de accidente tienen los potenciales. Y si uno analiza el espacio de parámetro que estamos discutiendo, es muy simple. En nuestro caso tenemos dos parámetros importantes que los podemos dibujar acá. El parámetro que estamos dibujando sería, si yo coloco en este plano espacio de parámetro, ahora espacio de parámetro, ¿qué es lo que tengo? Acá podría colocar entonces mu y acá podría colocar el término cúbico. Entonces lo que vamos a decir es que en la zona que tenemos tres soluciones, basta que mu es positivo y tengo tres soluciones. Muy bien. Pero si se fijan, hay una relación entre mu y alfa que hace que tenga tres soluciones. Y la relación, como dijimos, fue que la relación para que haya tres soluciones es que alfa cuadrado era el discriminante más 4 mu sea cero. Pero eso en este espacio de parámetros me da una curva, me dice que, si quieren verlo así, que mu es igual a menos alfa cuadrado 4. Significa que si yo grafico eso, que me da esto, bueno, me da que para mu
Ok, si lo colocan así, mu de x, entonces acá tenemos una bonita parábola, aquí, que va así. Ok, vamos a colocar, está mu al cuadrado. Pero obviamente ya dijimos que esto solo tenía sentido para mu positivo. Entonces mi parábola solo... ¿Por qué? Porque si no tengo la ecuación de Pitchford y ahí tengo otro problema. La ecuación de Pitchford necesita términos cúbicos. O sea, para alfa requiero que sea solo para alfa positivo. Aquí en realidad, bueno, tengo una parábola, pero solo tiene sentido para alfa positivo, porque si no me quedo con la ecuación de Pitchford normal. Así que en el espacio parámetro debería borrar esta curva que está acá y solo quedarme con la parábola en el espacio de, ok, no me quedo tan bonita, en el espacio de alfa positivo. Va a ser en esta zona que vamos a tener cinco soluciones. ¿Ok? Y acá vamos a tener una sola solución. ¿Ok? Entonces hago la figura un poco más de cuidado. Déjenme colocar un color más bonito. Acá voy a colocar este. Entonces, si lo hago con cuidado, en esta zona destacada tenemos cinco soluciones. En esta zona de acá tenemos solo una solución. Y alfa, ya les dije, solo tiene sentido este análisis cuando es positivo. Y hacia acá tenemos la zona donde tenemos tres soluciones. Entonces, en este espacio parámetro podemos obtener esta curva. ¿Y qué significa esto? Bueno, si uno observa esto haciendo un experimento, descubriría que aparecen este tipo de curvas, en este caso singulares, si quieren verlo así. Alfa se relaciona con mu como una raíz cuadrada, así que aquí, si quieren, hay una curva, si quieren verlo acá de otra forma, que alfa va como, déjenme colocarlo acá. Alfa va como, en este caso, raíz cuadrada. ¿Ok? Va como raíz cuadrada de raíz cuadrada de qué, o en este caso, si multiplicamos por 4 nos queda, va como menos 2 raíz cuadrada de mu. Entonces descubrimos que existe una curva singular cuando uno grafica las soluciones que tiene, va a encontrar cuando hay 1, 5 y 3, una presión subcrítica está realizada en el espacio parámetro, uno ve este tipo de curvas. Bueno, no encontré ejemplos a mano, pero hay muchos ejemplos físicos, uno ve los espacios parámetros del problema físico, van a ver que de la nada, en el espacio parámetro, aparecen zonas en las cuales tiene este tipo de cúspide o este tipo de fenómeno. Hay otro más general, pero que va a realizar que por un lado es raíz cuadrada, pero por otro lado está esta curva que se separa la solución 5 de 3. Así que nos da este tipo de curvas muy, muy interesante. Ahora, por otro lado, me falta hacer un pequeño cálculo más, que va a ser el último que voy a mencionar, que es simplemente que esta bifurcación, muy bien, si la volvemos a dibujar, la voy a dibujar acá. Esta bifurcación ya está bien, la voy a dibujar un poco más simple, no tan complicada hasta ahora. Entonces tenemos una solución estable, la cual tiene bifurcación de este tipo así. Y después, por dos not simétricos, aparece entonces esta nueva solución cuando cambiamos mu. Esta imagen, por supuesto, es dado alfa. ¿Ok? No estoy cambiando alfa. Cuando cambio alfa, lo que hace alfa es simplemente disminuir esto porque esto va como menos alfa al cuadrado cuarto. Va achicando esta zona con esa regla que estábamos viendo ahí y aquí está muy igual cero. Entonces, una bifurcación subcrítica como esta, también, digamos, quisiera hacer notar, o tiene varias cosas, pero una bifurcación como esta va a tener tres puntos importantes. Entonces, déjenme, voy a mover esto un poco más arriba. Ahí. Tiene tres puntos importantes que quiero destacar. Voy a colocarlos en rojo, voy a hacer un rojo un poco más grande para destacar. Tiene un punto acá donde está el punto que llamamos, esta zona acá, punto de bifurcación. Tiene otro punto acá, punto ¿cómo se llama?, de coexistencia de soluciones y, o de biestabilidad y de bifurcación. Y como el problema es potencial, uno esperaría que haya más cosas interesantes. Entonces, por ahora tenemos varios puntos. Entonces, hagamos esta observación, tratamos de explicar qué puntos son estos que estamos discutiendo ahora, digamos. Entonces, déjenme bajar un poco el espesor de esto, ahí está bien, y el color. Muy bien. Entonces, borramos acá y colocamos 60, en este caso 9. Entonces, colocamos. Lo primero decir que observación, la primera observación que deberíamos decir que mu igual 0, ok, es punto de bifurcación o transición. Mu igual a menos alfa cuadrado cuarto, punto de biestabilidad. ¿Por qué? Porque entre este punto crítico, para mu entre 0
y menos alfa cuarto, el sistema tiene biestabilidad. ¿Ok? Pero aparece una imagen natural y simple, que es la siguiente. Que uno dice, bueno, la imagen anterior es correcta, la voy a volver a dibujar, pero quiero hacer un análisis crítico. ¿Qué significa esto? A ver. Entonces, lo que voy a mostrarles ahora es que, claro, uno diría, fíjense, acá, si dibujo los potenciales, si dibujamos violeta, acá teníamos mínimo. Acá, en esta zona de acá, tenemos simplemente que el equilibrio está con respecto a acá, hay dos equilibrios simétricos, que sería el que llamé U más menos y U más más. Y aquí sería U igual cero. Pero acá, acá pasa algo interesante que quisiera discutir. Entonces, en esta zona de acá, vamos a colocarle un color quizás para que sea más fácil. En esta zona de acá y esta zona de acá, hay algo interesante que quiero comentar y tratar de describir y convencer que hay otro punto crítico que es más difícil de ver, que vamos a llamarlo el punto de Maxwell. ¿Qué es lo que hay aquí en especial en esta zona que estamos discutiendo? Bueno, la zona amarilla, lo que tenemos es que el potencial, obviamente la solución cero está desapareciendo, por lo tanto debe ser más inestable, o sea, estable, pero no puede ser mínimo global. Es decir, que el potencial en esta zona amarilla debiera ser así. Debería ser, o lo voy a hacer acá. En la zona amarilla, el potencial debería ser una cosa del tipo, ok, es un mínimo en cero, pero el mínimo global debería estar en las soluciones U más más, es decir, que U más más, U más menos y cero aquí. En esta zona de acá, al revés, las soluciones que van a desaparecer es U más más y por lo tanto uno esperaría que aquí el mínimo está la solución, el mínimo global está en cero, es decir, que aquí está U más, U más menos y cero. Pero entonces uno dice, ¿cómo logré cambiar de esta zona a esta zona? Tiene que haber un punto muy especial en el espacio parámetro en los cuales, y es una bifurcación porque eso va a ser un cambio cualitativo, te dan un punto en el cual vamos a intercambiar estabilidad entre estas dos soluciones. Entonces, déjenme hacerlo en negro, va a haber un punto acá que vamos a llamar punto Maxwell, donde ocurre algo. No fue Maxwell quien hizo esto, simplemente porque haciendo equilibrios de intercambio de fase, uno puede hacer analogías con la termodinámica, encontrar con esa construcción que uno tiene coexistencia de fases, pero no es esa la idea. Uno va a concluir que hay un punto en el espacio parámetros donde la solución U más cero y U más menos son iguales, es decir, que U menos más U más, perdón, aquí es U más menos y cero tiene exactamente la misma energía y eso va a corresponder a un mu muy especial que llamamos mu de Maxwell. Así que aquí hay un punto nuevo, rojo, muy importante, que corresponde a ese punto que está ahí. Entonces, calculemos este último punto y con eso, digamos, vamos a tratar de terminar, digamos, hoy día, analizar un poco este punto Maxwell. Hay algunos ejemplos que quiero mostrar, pero déjeme un poco hablar del punto Maxwell. Entonces, el punto Maxwell lo que lo caracteriza es que por ahora no he dicho, pero el potencial se escribe DTU igual en este caso simplemente U o epsilon. Bueno, como quieran, llamémoslo epsilon U. U igual a epsilon U menos más alfa U, alfa positivo, cubo, menos U a la quinta. Esto digo que es dB a du, donde el potencial que hemos estado dibujando vale simplemente epsilon menos epsilon U cuadrado medios más alfa U menos a la cuarto cuarto y un signo menos ahí, nos ve al menos de afuera, menos, más U a la sexta sexto. Este es nuestro potencial. Notar, la primera observación que la solución cero U evaluada en u cero siempre lo mismo, vale cero. Siempre está en cero. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar entonces de
calcular, digamos, este U de Maxwell a partir de este caso que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, U evaluado en otro punto cualquiera es igual U igual a menos epsilon U medios al cuadrado menos alfa U a la cuarta cuartos más U a la sexta sexto, y esto es igual a cero. Bueno, como esto es cero, me dice que U, si busco las soluciones que tienen energía U igual cero, me queda que las soluciones de esta ecuación igual a cero son, bueno, tengo varios factores comunes. Me queda epsilon menos, tengo factor común U cuadrado medios, me queda alfa U cuadrado medios más U cuarto, en este caso, tercios, igual a cero. Esto también me da una ecuación bicuadrática, así que la puedo calcular. Entonces tomo una ecuación bicuadrática, ¿ok? Que me queda de la forma, si quieren, U cuartos, ¿ok? Si quieren la multiplicamos por 3, me queda menos, me queda menos 3 alfa medios de U cuadrado menos 3 epsilon igual a cero. Las soluciones de esta ecuación, naturalmente, son la ecuación de la ecuación bicuadrática. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación bicuadrática? Nos queda U igual a menos, perdón, 3 alfa medios más menos raíz cuadrada de 9 cuartos de alfa cuadrado, ¿ok? Y acá nos queda menos 4 AC, pero el último es más, así que me queda 4 por 3 me queda 12 de epsilon, y todo esto dividido por 2. Y todo esto raíz cuadrada. Esto me da todas las soluciones. Es decir, que el sistema, si quieren verlo así, que es lo que estoy haciendo geométricamente, para entender el problema, es que lo que estamos haciendo es el potencial, ok, en general, para cualquier punto del espacio parámetro, es así. Al interior de esta región que hay 5 soluciones, región de 5 soluciones, el punto Maxwell vive en esta región de 5 soluciones. Entonces lo que me está diciendo es que el sistema, en realidad, efectivamente, cuando busco las soluciones que son cero, encuentro que hay, obviamente, 4 soluciones. Esta, por supuesto la solución es cero, porque eso no lo estoy calculando, esta y esta. Esto me da todas las soluciones que tiene el sistema, son 4. Ahora el punto Maxwell va a ser aquel punto, el punto Maxwell satisface que aquí hay una única solución. Y acá no hay dos soluciones, hay una única solución. Por lo tanto, tengo que pedir eso. Por lo tanto, es equivalente a pedir que el discriminante, luego, el discriminante para que haya una única solución tiene que ser cero. Imponemos eso. Luego, condición de punto Maxwell, hay una solución. Muy bien. Eso nos queda entonces que 9 cuartos de alfa cuadrado más 12 epsilon es igual a cero. Y por lo tanto, esto me da una relación para epsilon. Ah, lo llamé mu, perdón. No sé por qué aquí lo llamé epsilon, pero es mu. Epsilon es mu. Perdón. Cambié de notación. Me queda entonces que epsilon vale, en este caso tenemos 9 menos 9 partido por 4 por 12. Alfa cuadrado. Obviamente 9 es 3 por 3. Así que cancelo un 3 aquí y esto me queda 4. 3 me equivale menos 3 partido por 16 avo de alfa cuadrado es la condición del punto de Maxwell. Entonces eso me da entonces la condición del punto de Maxwell. Efectivamente, eso es el punto de Maxwell, donde este epsilon, por supuesto, dije que valía mu. Ahí me equivoqué, disculpe la notación, cambié de letra sin quererlo. Entonces me dice que mu de Maxwell, que es el que estaba calculando acá, vale, lo voy a anotar acá, vale simplemente, en este caso el mu crítico vale, lo notamos igual que los otros un poco más gordos, vale mu de Maxwell, vale menos 3/16 avo de alfa cuadrado. Y ahí tenemos 3 puntos críticos que caracterizan esta bifurcación. Muy bien, no nos alcanzó el tiempo, pero quería mostrarles también un poco algunos ejemplos físicos de este tipo de problemas, pero los discutiré en clase y si no los discutiremos la próxima semana.
Me disculpo un poco, fue un poco más lento de lo que esperaba. Nos vemos entonces. Cuídense.